Ella no tiene lugar aquí. Las palabras cortaron el aire festivo como una navaja, afiladas y repentinas. Me quedé paralizada a mitad del paso, la copa de champán temblando en mi mano, mientras la voz de Diego, la misma voz que había susurrado para siempre contra mi piel durante incontables noches, desechaba mi existencia con crueldad casual. La risa de su madre Carmen siguió, fría y cortante. ¿Creías que eras parte de esta familia? Pero me estoy adelantando. Ese momento llegaría después. Primero necesitas entender quién soy realmente. Mi nombre es Sofía Herrera. Para la mayoría de la gente en el Hospital Central de Valencia, soy simplemente otra administradora sobrecargada de trabajo que gana 800 euros a la semana, estirando cada céntimo para mantener a mi prometido durante la carrera de medicina. La mujer que trae almuerzos caseros en recipientes reutilizados, la que lleva los mismos 3 conjuntos profesionales rotados cuidadosamente para aparentar un guardarropa diverso, la novia ansiosa por complacer que de alguna manera logra enviar 5.500 euros cada trimestre, saltándose comidas sin encender nunca la calefacción y trabajando todos los turnos de fin de semana que puede conseguir. Lo que nadie sabe, lo que he ocultado meticulosamente durante 3 años, es que en realidad soy la única hija de Rafael Herrera, cuya empresa Propiedades Herrera domina el horizonte de Valencia. Esa modesta cuenta bancaria que reviso ansiosamente en la cafetería del hospital, una fachada cuidadosamente mantenida. El dinero real está en un fondo fiduciario que haría que a Diego se le cayera la mandíbula si alguna vez viera el saldo. Esta mañana siguió la misma rutina agotadora. Me desperté a las 5:30 en mi pequeño apartamento, sí, mantenía 2 residencias, y me vestí con una blusa sencilla que deliberadamente compré en una tienda de descuento. La calculadora salió mientras fingía equilibrar mi chequera en el mostrador de la cocina, creando la apariencia de lucha financiera que Diego había llegado a esperar. «Amor, no olvides que necesito el pago de matrícula para el viernes», me recordó Diego sin levantar la vista de su revista médica. Se recostaba en mi sofá gastado, su reloj de diseñador, que afirmaba era una réplica, captando la luz matutina. «Ya está cubierto», respondí, como siempre hacía. Me besó la frente distraídamente, antes de irse. «Eres la mejor, no sé qué haría sin ti». «Yo tampoco, Diego», murmuré después de que se cerrara la puerta. «Yo tampoco». A las 7 de la mañana, estaba en mi escritorio en la oficina de administración del hospital, procesando reclamaciones de facturación médica, un trabajo para el que en realidad estoy sobrecalificada con mi MBA de ESADE. Pero era la cobertura perfecta. Nadie se pregunta por qué la hija del jefe tomaría un puesto hospitalario mal pagado, porque nadie sabía que yo era la hija del jefe. A la hora del almuerzo, salí para hacer un tipo diferente de llamada. La inversión de Singapur subió un 12%, informé a mi padre, hablando suavemente para asegurar privacidad. Deberíamos movernos en la propiedad cerca de la Ciudad de las Artes antes del final del trimestre. «Sofía, esta farsa ha durado demasiado», suspiró Rafael, su voz transmitiendo la familiar mezcla de preocupación y frustración. «Estás manejando millones en bienes raíces mientras finges que apenas puedes pagar el alquiler. ¿Para qué? Un hombre que ni siquiera sabe quién eres realmente». «Precisamente por eso necesito hacer esto, papá», repliqué, observando al personal del hospital pasar, ninguno de ellos consciente de que la mujer con zapatos sensatos estaba en medio de una negociación multimillonaria. Diego se enamoró de mí, no de la fortuna Herrera. El silencio de mi padre habló por sí solo. «¿Cena del viernes como siempre?», pregunté, cambiando de tema. «Tu habitación siempre está lista», respondió, su tono suavizándose. «Esperanza está preparando tu plato favorito». Sonreí, pensando en nuestra ama de llaves de toda la vida. «Dile que tengo muchas ganas». Estas transiciones de los viernes son la parte más desconcertante de mi doble vida. Dejo en hospital como Sofía la administradora, conduzco a un garaje discreto y me cambio de ropa en el asiento trasero de mi modesto SEAT. Luego me transfiero al BMW que guardo allí, conduzco a la finca familiar frente al mar y camino por esas puertas imponentes como Sofía Herrera, heredera y prodigio de los negocios. El viernes pasado llegué para encontrar a mi padre en su estudio revisando valoraciones de propiedades.
Levantó la vista cuando entré, su expresión iluminándose a pesar de sus preocupaciones. «Ahí está mi niña». Me abrazó, luego me sostuvo a la distancia de un brazo. «Te ves cansada, Sofía». «Doble turno», expliqué, acomodándome en el sillón de cuero frente a él. «Todo este secreto no es saludable», dijo, sirviéndome una copa de vino de una botella que costaba más que mi supuesto salario mensual. «Si este hombre realmente te ama». «Eso es lo que necesito averiguar», interrumpí suavemente. «El amor construido sobre la riqueza no es amor en absoluto. Me enseñaste eso después de que murió mamá y los amigos desaparecieron». El anillo de compromiso captó la luz mientras alcanzaba mi copa de vino. Era pequeño, un diamante de 1/4 de quilate en un engaste simple. Diego lo había presentado con dramatismo, afirmando que había ahorrado durante meses. Lo apreciaba más que las joyas familiares guardadas en nuestra bóveda, creyendo que representaba verdadero sacrificio. Lo que no sabía entonces era que Diego había comprado un Rolex para sí mismo esa misma semana. «Finalmente puse una fecha», le dije a mi padre, cambiando de tema. «Después de la ceremonia de graduación de Diego el mes que viene, en la fiesta de celebración. Ya compré el ático con vista al campus del hospital. Le daré las llaves allí. Le mostraré quién soy realmente». Las cejas de Rafael se alzaron. «¿Y estás segura de que esto es prudente?» 18 meses, papá. 18 meses demostrando que me ama por mí, no por lo que mi apellido puede proporcionar. Una vez que sea doctor, nuestras vidas pueden fusionarse adecuadamente. Mi padre no parecía convencido, pero respetó mi decisión. La verdad que no podía admitir, ni siquiera a mí misma en ese momento, era que pequeñas dudas habían comenzado a formarse. Pequeñas inconsistencias en las historias de Diego, momentos cuando su máscara parecía resbalarse. La mañana siguiente me encontró de vuelta en modo administradora, revisando reportes de presupuesto en mi escritorio cuando Diego apareció inesperadamente. «Almorzamos», sugirió, mostrando la sonrisa que primero había hecho que mi corazón se saltara a un latido. Nos sentamos en la cafetería del hospital, mi sándwich casero un marcado contraste con la comida cara para llevar que él había traído. Lo observé hablar animadamente sobre un diagnóstico difícil, tratando de ignorar la pregunta molesta. ¿De dónde venía el dinero para esas frecuentes comidas para llevar cuando afirmaba tener deudas estudiantiles aplastantes? «No puedo esperar hasta que podamos permitirnos vacaciones reales», dijo, gesticulando con su tenedor. Asentí, pensando en las llaves del ático escondidas en el cajón de mi escritorio en casa, imaginando su cara cuando se diera cuenta de que la mujer que había elegido, la regular, ordinaria Sofía, podía darle todo lo que había soñado. «Solo unas poquitas semanas», dije suavemente. «¿Hasta la graduación? Dios, sí, finalmente». «Hasta que todo cambie», agregué, sin saber entonces cuán proféticas serían esas palabras. Esa noche me escabullí temprano, conduciendo al ático que había comprado cerca del hospital, la sorpresa de graduación que representaba la fusión de mis dos vidas. Parada en ese espacio vacío, con sus ventanas del suelo al techo con vista a Valencia, me permití imaginar nuestro futuro aquí, el hogar que construiríamos una vez que se fuera la pretensión, una vez que él conociera a la verdadera Sofía. La ironía no se me escapó. Había creado este engaño elaborado para asegurar que Diego me amara auténticamente, no mi fortuna, pero al hacerlo nunca le había permitido conocer a la auténtica Sofía en absoluto. «Solo unas pocas semanas más», susurré a las habitaciones vacías, «y no más mentiras entre nosotros». No podía haber sabido entonces que la única mentira real en nuestra relación era de la que aún no era consciente, y no tenía nada que ver con mi riqueza oculta. La primera vez que noté que algo estaba genuinamente mal fue en una noche de martes en marzo. Diego había enviado un mensaje de que llegaría tarde, otro grupo de estudio para un examen importante de cardiología. Había preparado su pasta favorita, cronometrada perfectamente para su regreso habitual a las 8 p.m. A las 10:30, la comida estaba fría y yo estaba mirando mi teléfono.
Cuando finalmente llegó poco antes de medianoche, el aroma de perfume desconocido se adhería débilmente a su cuello. No abrumador, solo lo suficientemente presente para notarlo cuando se inclinó para besar mi mejilla. La biblioteca estaba llena, explicó, dejando caer su bolsa junto a la puerta. El doctor Martínez es famoso por sus preguntas trampa. Asentí, sin mencionar que había llamado a la biblioteca médica a las 9 p.m. y me enteré de que habían cerrado temprano por mantenimiento. Una mentira pequeña quizás, pero plantó una semilla de duda que crecería con velocidad alarmante. «Hay pasta en la nevera», dije en su lugar. «Tome algo con el grupo», respondió, dirigiéndose a la ducha sin otra palabra. Encontré su billetera en el mostrador del baño e hice algo que nunca había hecho antes. Miré adentro. Detrás de su identificación estudiantil había un recibo de Casa Martino, un asador exclusivo del centro con marca de tiempo 8:27 p.m., 142 euros para 2 personas. El grupo de estudio parecía haber sido muy selectivo. Este pequeño descubrimiento desencadenó un cambio sutil en mi conciencia. De repente comencé a notar patrones a los que había estado ciega antes. La narrativa del estudiante de medicina arruinado que Diego había construido cuidadosamente comenzó a mostrar inconsistencias como un suéter barato deshaciéndose en las costuras. «Este lugar es tan estrecho», se quejó Diego el fin de semana siguiente, gesticulando alrededor de mi apartamento deliberadamente modesto. «No entiendo por qué no buscas algo mejor. Incluso con tu salario debe haber opciones más agradables». «Es lo que puedo permitirme», respondí simplemente, manteniendo mi tapadera mientras me preguntaba por qué el hombre que supuestamente me amaba parecía cada vez más disgustado por la vida que estaba fingiendo vivir. «Si me dejaras ayudarte con tu currículum, podrías conseguir un puesto mejor pagado», continuó, navegando por su teléfono. «Alguien con tu educación debería estar ganando más». La ironía de que él me ofreciera consejos profesionales a la hija de Rafael Herrera, quien manejaba una cartera de bienes raíces valorada en cientos de millones, no se me perdió. Pero algo más oscuro se escondía bajo su repentino interés en mi situación de vivienda. Si supuestamente estaba luchando para llegar a fin de mes, ¿por qué me presionaba para estirarme más delgada con un apartamento más caro? 2 días después encontré mi respuesta. Mientras buscaba un pendiente perdido en la bolsa de noche de Diego, mis dedos rozaron una pequeña bolsa de terciopelo. Adentro había un par de pendientes de diamante de Tous, mucho más caros que cualquier cosa que me hubiera dado. El recibo mostraba que habían sido comprados la semana pasada. Mi estómago se retorció mientras reemplazaba todo exactamente como lo había encontrado. Los pendientes no eran para mí, eso era obvio, pero ¿para quién eran? ¿Y cómo podía permitirse tal lujo cuando yo supuestamente estaba cubriendo su matrícula? No dije nada, pero comencé a prestar más atención a nuestras finanzas. Diego siempre había sido vago sobre sus préstamos estudiantiles y contribuciones familiares. Ahora rastré discretamente cada euro que le daba contra sus gastos reales. Los números no cuadraban. Miles estaban desapareciendo en un vacío sin contabilizar. La fiesta navideña del hospital en diciembre trajo la siguiente señal de alerta. Había pasado semanas preparándome, eligiendo un vestido que fuera lo suficientemente bonito para ser apropiado, pero no tan caro que levantara preguntas sobre mi presupuesto ficticio. Diego había sido extrañamente reacio a asistir, afirmando que necesitaba estudiar, pero finalmente accedió después de que le recordé lo importante que sería establecer contactos para sus solicitudes de residencia. Llegamos por separado. Yo había estado trabajando tarde finalizando reportes de fin de año. Cuando entré al salón de bailes, divisé a Diego cerca del bar con un grupo de residentes. Acercándome, lo escuché a mitad de conversación. Solo esperando la oportunidad correcta después de la graduación. Mi compañera de piso trabaja en administración aquí, de hecho. Ahí está ahora. Compañera de piso. No prometida, no novia. Compañera de piso. Me notó y su expresión vaciló momentáneamente antes de recuperarse. «Sofía, estaba hablando de ti». Rápidamente se corrigió. «Mi prometida a todos». Durante toda la noche lo sorprendí mirando nerviosamente hacia la entrada, revisando su teléfono repetidamente.
Cuando le pregunté a quién esperaba, se rió demasiado fuerte y afirmó que estaba monitoreando los resultados del laboratorio de un paciente remotamente. Más tarde esa noche, mientras Diego estaba en el baño, su teléfono se iluminó en el mostrador. No debería haber mirado, pero algo me obligó. La vista previa del mensaje brillaba burlonamente. Te extraño esta noche. No puedo esperar hasta que termines de jugar a la simplona. Anoche fue increíble. ¿La misma hora este fin de semana? Diego regresó. Le mostré su teléfono. Te llegó un mensaje. Lo arrebató rápidamente, miró la pantalla y su cara realizó una serie impresionante de microexpresiones antes de asentarse en molestia desdeñosa. «Spam», murmuró, borrando el mensaje. «Estos estafadores se están volviendo más personales». Asentí como si le creyera, pero algo se rompió permanentemente dentro de mí esa noche. El perfume, los recibos, los pendientes, el comentario de compañera de piso y ahora este mensaje formaban un patrón que ya no podía ignorar. Ese fin de semana fabriqué una historia sobre visitar a una amiga enferma y en su lugar conduje a la finca de mi padre, necesitando su consejo. «Creo que está viendo a alguien más», confesé, sentada en el jardín donde mi madre una vez cuidó rosas, tal vez a varias. La expresión de mi padre se oscureció. «Puedo hacer que alguien investigue esto discretamente si quieres». Negué con la cabeza. «Necesito descubrir esto por mí misma». «Sofía», su tono era gentil pero firme. «A veces el amor nos ciega a lo que está justo frente a nuestros ojos». 3 días después, un sobre apareció en mi escritorio en la finca. Adentro había fotografías. Diego entrando a un rascacielos de lujo en la Ciudad de las Artes, El Mirador, una de las direcciones más exclusivas de Valencia. Fotografías adicionales lo mostraban usando una tarjeta de acceso, claramente cómodo con el edificio. Según las notas del investigador privado, había visitado esta ubicación 3 veces en la semana pasada, quedándose a pasar la noche 2 veces. «¿Tiene un apartamento allí?», le pregunté incrédulamente a mi padre, extendiendo las fotos por su escritorio. «No a su nombre», respondió Rafael. «La unidad está alquilada a una empresa pantalla. Mi investigador aún está rastreando la propiedad». Miré las imágenes, tratando de reconciliarlas con el hombre que se quejaba de mi apartamento barato mientras aparentemente mantenía una residencia secreta en uno de los edificios más caros de Valencia. «Hay más», dijo mi padre en voz baja, deslizando otra foto por el escritorio. Esta mostraba a Diego entrando al edificio nuevamente, pero no solo. Una mujer caminaba junto a él, su brazo alrededor de su cintura. Se reían de algo. Era deslumbrante, alta, elegantemente vestida, completamente desconocida. La grieta en mi corazón se ensanchó hasta convertirse en un abismo. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Rafael. Recogí las fotos cuidadosamente, mi mente ya calculando, planeando. «Nada, todavía». «Sofía, su graduación es en 3 semanas», dije, mi voz estable a pesar de la tormenta interior. «Creo que es hora de que aprenda exactamente qué juego está jugando Diego antes de revelar mis cartas». Dejé el estudio de mi padre con el sobre de evidencia, los cimientos de mi realidad cuidadosamente construidas desmoronándose bajo mis pies. La mujer que había fingido ser se estaba quedando sin razones para seguir fingiendo. Las fotos quemaron un agujero en el cajón de mi escritorio durante 3 días mientras luchaba con qué hacer después. Parte de mí quería confrontación inmediata, tirar la evidencia en la cara de Diego y verlo tratar de explicarla. Pero la estratega en mí, la mujer de negocios que había aprendido paciencia de Rafael Herrera mismo, sabía mejor. Necesitaba el panorama completo antes de hacer mi movimiento. Mi posición en la administración del hospital me daba acceso al sistema de programación. Me dije que era solo verificación, no una invasión de privacidad, cuando me conecté después de horas y busqué el horario de rotación de Diego. Lo que encontré me revolvió el estómago. Cada jueves por la tarde, durante los últimos 4 meses, Diego había bloqueado 1 hora para una cita recurrente, con paciente, una mujer llamada Valeria Ruiz.
La primera señal de alerta era la ubicación. No la clínica general donde los residentes típicamente veían pacientes, sino una sala de consulta privada en el ala este. La segunda era la falta de notas en su archivo, inusual para un paciente recurrente. Las redes sociales llenaron los vacíos con eficiencia brutal. Valeria Ruiz, representante de ventas farmacéuticas, su perfil lleno de fotos de la vida nocturna valenciana. Y allí, enterrada en su Instagram de solo 2 semanas atrás, una foto en un bar en la azotea. Aunque Diego no estaba etiquetado, reconocí su reloj, su mano descansando posesivamente en su espalda baja al borde del encuadre. Mis manos temblaron mientras cerraba la laptop. Esto no era solo una aventura. La naturaleza calculada de todo, usar recursos del hospital, bloquear tiempo oficial, sugería algo más deliberado. La mañana siguiente tomé una decisión. Si iba a entender lo que estaba pasando, necesitaba hablar con alguien que podría haber experimentado lo mismo. Alguien que conocía a Diego antes que yo. Encontrar a Marta Delgado no fue difícil. Se había transferido al Hospital de la Fe 2 años atrás, alrededor del tiempo que Diego y yo comenzamos a salir. Le envié un email simple solicitando una reunión sobre coordinación de personal entre hospitales, usando mi rol administrativo como tapadera. Nos encontramos en un pequeño café a mitad de camino entre nuestros hospitales. Marta llegó luciendo profesionalmente pulida pero cautelosa, su pelo castaño recogido en una cola de caballo ordenada. El reconocimiento parpadeó en su cara cuando me vio. «Eres la prometida de Diego», dijo, antes de que pudiera presentarme. «He visto tu foto en su escritorio». Asentí, de repente insegura de cómo proceder. Lamento la pretensión sobre coordinación de personal, pero respiré profundo. Creo que está viendo a alguien más, tal vez a varias. «¿Y quieres saber si esto es un patrón?», terminó, señalando para pedir café. «¿Cuánto lo estás manteniendo financieramente?». La pregunta golpeó como un golpe físico. «¿Qué quieres decir?». «Matrícula, alquiler, gastos de vida». No estaba siendo cruel, solo práctica. Para mí fueron unos 30.000 euros durante 18 meses. Tomé turnos extra, usé tarjetas de crédito al máximo. Dijo que estábamos invirtiendo en nuestro futuro. Mi garganta se apretó. «¿Por qué te transferiste de hospital?». «Porque después de que lo descubrí con alguien más, una estudiante de farmacia llamada Beatriz, hizo mi vida insoportable. Les dijo a colegas que era inestable, que lo había estado acosando después de una aventura breve». Sus manos se envolvieron firmemente alrededor de su taza. Era más fácil empezar de nuevo que luchar contra los rumores. «¿Él pidió?», dudé. «¿Pidió cantidades específicas? ¿Pagos regulares?». Me miró agudamente. 5.500 euros por trimestre para matrícula, más emergencias. «¿Cómo supiste?». La cantidad idéntica no podía ser coincidencia. Solo una corazonada. Marta se inclinó hacia adelante. «Escucha, Sofía. Diego no es solo un infiel, es estratégico. Después de que rompimos, encontré notas que había mantenido sobre mí. Cuánto ganaba, mi cronograma de promociones, incluso los antecedentes financieros de mis padres. Como si fuera un objetivo que estaba perfilando, no una persona que amaba». Mi pulso se aceleró. «¿Sabes cómo contactar a Beatriz?». «Trabaja para Laboratorios Meridian ahora». Marta sacó su teléfono. «Mantenemos contacto, como un grupo de supervivientes de 2. Sonrió sombríamente. 3 contándote a ti». Beatriz accedió a encontrarse con nosotras ese mismo día. Era menuda, con gafas de marco oscuro que enmarcaban ojos inteligentes que tenían compasión cuando se encontraron con los míos. «Financié su curso de preparación para el MIR», explicó mientras tomaba té helado. «Pagué sus solicitudes a facultades de medicina. Cubrí el alquiler mientras estudiaba. Luego, de repente, no era lo suficientemente solidaria con sus sueños. 2 semanas después, estaba con Marta, quien tenía mejores conexiones hospitalarias», agregó Marta amargamente. «Y luego se mudó contigo», dijo Beatriz gentilmente, «con tu posición administrativa». Tragué saliva. «¿Cuánto te quitó?».
Unos 20,000, en total, mi primer año de salario como representante farmacéutica. Se encogió de hombros, pero pude ver el dolor persistente. Lección de vida cara. Mientras compartían sus historias, el patrón se volvió innegable. Diego no solo había engañado, había desarrollado un sistema calculado de explotación financiera, mudándose de mujer en mujer mientras servían su propósito, cada una sin saberlo financiando diferentes etapas de su carrera médica. La pieza final encajó al día siguiente. Nunca había buscado deliberadamente las cosas de Diego antes, pero ahora entré a su oficina del campus con determinación fría. Los cajones superiores no contenían nada inusual: revistas médicas, estetoscopio, barras de proteína. El cajón inferior estaba cerrado, pero la pequeña llave que había encontrado escondida en su lámpara de escritorio en casa encajaba perfectamente. Adentro había un diario encuadernado en cuero. No un diario, algo mucho más escalofriante. Hojas de cálculo, cálculos, nombres con notas detalladas. Marta Delgado, conexiones hospitalarias valiosas, financió MIR y solicitudes, camino de crecimiento profesional limitado, creciendo suspicar sobre finanzas, cronograma de transición completo. Beatriz Torres, conexiones farmacéuticas, inteligente pero insegura, fácilmente manipulada financieramente, creciendo demasiado apegada, cronograma de transición completo. Sofía Herrera, posición administrativa con potencial de crecimiento, extremadamente responsable financieramente. No hay riqueza familiar visible, pero excelente manejo del dinero. Completamente confiable y sin cuestionar sobre apoyo financiero. Potencial para mantener durante residencia. Cronograma 80% completo. Mis dedos temblaron mientras pasaba a la entrada más reciente. Valeria Ruiz, conexiones familiares a Comunidad Médica de la Ciudad de las Artes. Padre en Junta Directiva del Hospital Central de Valencia. Ingresos 80,000 más euros con bonos farmacéuticos. Riqueza familiar significativa. Ya asegurado acceso al apartamento. Cronograma de transición, preparaciones completas. Esperando confirmación de residencia antes de finalizar. La página final contenía un gráfico detallado, un portafolio literal de inversión de mujeres con cantidades extraídas, tiempo invertido y resultados. Cálculos de retorno de inversión. Estaba listada como su inversión más exitosa hasta la fecha, con más de 34,000 euros contribuidos durante 18 meses. Debajo de mi nombre había una nota que heló mi sangre. Estrategia de compromiso funcionando perfectamente, sin sospecha. Mantendrá hasta que residencia esté asegurada a través de sus conexiones hospitalarias. Luego, ejecutar transición a Valeria postgraduación. Fotografié cada página, mi visión borrándose con lágrimas que me negué a derramar. Esto no era solo traición, era depredador, clínico, sociopático. Cuando reemplacé el diario y cerré el cajón, algo había cambiado fundamentalmente dentro de mí. El dolor aún estaba allí, pero ahora rodeado por una claridad fría y dura. Esto no se trataba de salvar mi relación, ni siquiera se trataba de venganza exactamente. Esto se trataba de justicia. Mientras conducía a casa, llamé a Marta y Beatriz, pidiéndoles que se encontraran conmigo otra vez. Traigan registros financieros, dije, todo lo que puedan encontrar sobre lo que le dieron. ¿Qué estás planeando?, preguntó Beatriz. Algo apropiado, respondí, mi mente ya calculando la arquitectura precisa de la caída de Diego. Ha estado invirtiendo en su futuro a través de nosotras. Creo que es hora de que su portafolio colapse. Durante las 2 semanas previas a la graduación de Diego, viví una extraña doble vida dentro de mi existencia ya dividida. Durante el día, continué interpretando el papel de prometida devota, sonriendo a través de discusiones sobre nuestro futuro, mientras secretamente coordinaba con Marta y Beatriz para documentar cada euro que Diego había extraído de nosotras. Por las noches, hice arreglos para lo que aún creía sería el momento en que mis dos mundos finalmente se fusionarían, la celebración de graduación de Diego. El Hotel Terraza Oceánica, uno de los establecimientos más exclusivos frente a la playa de Valencia, no era el tipo de lugar que alguien ganando 800 euros a la semana podría soñar con costear.
Le dije a Diego que estaba financiado a través de una colecta especial entre el personal del hospital y sus compañeros graduados. Una explicación plausible que aceptó sin cuestionar, demasiado enfocado en su próximo momento de gloria para notar la imposibilidad de las matemáticas. En realidad, organicé todo a través de 3 organizadores de eventos diferentes usando empresas pantalla vinculadas a mi fideicomiso, pero imposibles de rastrear hasta el nombre Herrera. El salón de bailes con vista al Mediterráneo costó más por una noche que mi supuesto salario anual, cada copa de champán de cristal y centro de mesa de orquídeas seleccionado con cuidado. Si esta iba a ser la noche que cambiaría todo, quería que fuera perfecta, aunque por razones completamente diferentes a las que había planeado originalmente. La ironía no se me perdió mientras me vestía para la noche, seleccionando un vestido azul simple que aún mantenía mi fachada de medios modestos. Las llaves del ático que había intentado presentar a Diego estaban en mi joyero, reemplazadas en mi bolso de noche por copias de las entradas condenatorias de su diario y una pequeña grabadora digital. Diego y yo llegamos por separado. Él fue temprano para la procesión de graduados, mientras yo llegué más tarde para la recepción. El momento en que entré al salón de bailes reluciente, sentí que algo estaba mal. Las conversaciones se cortaban mientras pasaba. Se intercambiaban miradas, seguidas de susurros. Una mujer que no reconocía me estudió con diversión apenas contenida antes de volverse a su compañera con un comentario que provocó risa incómoda. Diego estaba de pie al otro lado de la habitación en su coga de graduación, rodeado de admiradores, su madre Carmen a su lado. Había volado desde Barcelona específicamente para la ceremonia, la primera vez que nos conociéramos en persona a pesar de nuestro compromiso de año y medio. Diego me vio, su sonrisa vaciló casi imperceptiblemente antes de recuperarse. Me saludó, pero no hizo movimiento para acercarse o presentarme al grupo que lo rodeaba. Durante 30 minutos circulé sola por la fiesta que había organizado y pagado, haciendo conversación educada mientras observaba a Diego y Carmen trabajar deliberadamente la habitación en patrones que de alguna manera nunca se cruzaban con el mío. Cada vez que me acercaba, misteriosamente se cambiaban a otro grupo de conversación. «Tú debes ser Sofía», dijo finalmente una voz detrás de mí. Me volteé para encontrar a Carmen Morales, la madre de Diego, evaluándome con cálculo frío. De cerca podía ver de dónde había heredado Diego su encanto y su habilidad para enmascarar intenciones verdaderas detrás de una expresión agradable. «Señora Morales, estoy tan feliz de finalmente conocerla», respondí, extendiendo mi mano. La tomó brevemente, su agarre flojo y desdeñoso. «Diego me dice que trabajas en el departamento de facturación o algo así». «Administración hospitalaria», corregí gentilmente. «Qué agradable». Su voz sugería que era todo menos eso. No había esperado calidez de la madre de Diego, pero tal desdén desnudo era sorprendente, especialmente ya que, según mi historia ficticia, yo era la novia solidaria que había ayudado a financiar la educación de su hijo. Mientras avanzaba la noche, Diego continuó su extraña evitación, haciendo apariciones breves a mi lado solo cuando parecía demasiado obvio que no estábamos interactuando. Durante uno de esos momentos, su teléfono vibró con un mensaje que lo hizo fruncir el ceño. «¿Todo bien?», pregunté. «Solo una preocupación de paciente», respondió suavemente. «Nada urgente». Sabía que estaba mintiendo. Los residentes no manejaban preocupaciones de pacientes independientes, especialmente no en la noche de graduación. 10 minutos después, se excusó al baño por tercera vez esa hora. Algo me obligó a seguirlo, manteniendo una distancia discreta. En lugar de voltearse hacia los baños, Diego se deslizó por un corredor de servicio que llevaba a una pequeña terraza con vista al océano. Carmen ya estaba esperando allí. Me posicioné justo dentro del umbral, oculta por una palmera decorativa. Sus voces llegaban claramente en el aire nocturno. «Está empezando a notar que algo está mal», estaba diciendo Diego. «Necesito ser cuidadoso estas últimas semanas». Carmen se burló. «No entiendo por qué estás alargando esto. La chica obviamente está por debajo de ti, sin conexiones familiares, trabajo mediocre, ni siquiera particularmente atractiva».
Ella cree que nos vamos a casar la próxima primavera, respondió Diego. Necesito mantener eso hasta que mi posición de residencia esté confirmada. Su supervisora está en el comité de colocación. ¿Y Valeria? Se está impacientando. Está bajo control. Su padre ya insinuó que puede conseguirme directamente la beca de cardiología. Solo un mes más como máximo. Me sentí extrañamente calmada mientras escuchaba, como si estuviera observando una escena en una película, en lugar de la disolución de mi propia relación. Su salario no es estupendo, pero cada euro ayuda, continuó Diego. Una vez que esté establecido en el Hospital Central de Valencia, haré el cambio. Carmen se rió. Siempre has sido bueno manejando tus inversiones. Sí, mamá, respondió Diego con satisfacción arrogante. Ya tengo a alguien mejor preparado. Sofía es solo material de inversión, no material de familia. Las palabras deberían haber dolido, pero en su lugar simplemente confirmaron lo que ya sabía. Di un paso atrás con la intención de retirarme antes de que regresaran adentro, pero choqué con un camarero. Su bandeja de copas vacías se estrelló contra la alfombra. Diego y Carmen se voltearon bruscamente al ruido. Por un momento, nadie habló. La mirada de pánico que cruzó la cara de Diego casi valió los 18 meses de engaño. Enderecé mis hombros y caminé directamente hacia ellos, mi corazón latiendo, pero mi expresión perfectamente compuesta. Carmen se recuperó primero, su cara transformándose en una máscara de cortesía social. «Sofía, querida, veníamos a buscarte», mintió suavemente. Miré a Diego, cuya expresión estaba ciclando rápidamente entre shock, cálculo y control de daños. «¿Cuánto escuchaste?», finalmente preguntó. «Suficiente». Di otro paso hacia ellos, y algo en mi expresión debe haber alarmado a Diego. Miró alrededor, divisando a un guardia de seguridad patrullando el perímetro de la terraza. Con un gesto sutil, le hizo señas al hombre para que se acercara. «¿Hay algún problema aquí, señor?», preguntó el guardia. La transformación de Diego fue inmediata y completa. Se esfumó todo rastro del hombre atrapado en pánico en una mentira. En su lugar estaba un joven doctor confiado y radiando autoridad. «Sí», dijo calmadamente, «ella no tiene lugar aquí. ¿Podría por favor escoltarla fuera?». El guardia se veía confundido, mirando entre nosotros. Carmen se rió entonces, un sonido como vidrio rompiéndose. «¿Creías que eras parte de esta familia? ¡Ay, querida!». Otros invitados habían comenzado a notar la conmoción, volteándose a mirar. Sentí sus ojos como toques físicos, curiosos, compasivos, entretenidos por el drama inesperado. En ese momento cristalizador de humillación pública, con 3 años de mentiras expuestos bajo las lámparas brillantes de una fiesta que había financiado secretamente, tomé una decisión que alteraría todo lo que siguió. No lloré, no grité, no expuse el esquema de Diego ni revelé mi verdadera identidad. Sonreí. Con calma deliberada, me quité el anillo de compromiso del dedo. El anillo que él había firmado había vaciado sus ahorros, pero que ahora sabía probablemente había sido comprado con el dinero de otra mujer. Lo sostuve a la luz por un momento, luego lo dejé caer con un clic suave en la copa de champán de Diego. «Felicidades por tu graduación, doctor Morales», dije uniformemente. «Te deseo exactamente el futuro que mereces». Entonces me volteé y salí, la cabeza en alto, mis pasos medidos, ignorando los susurros que me siguieron por el salón de bailes. Ni una sola lágrima cayó hasta que estuve segura dentro de mi coche, la puerta cerrada contra el mundo. Solo entonces me permití un momento de dolor puro y crudo por la relación que había pensado que era real. Un momento para llorar el amor que nunca había existido. Luego me sequé los ojos, encendí el motor y comencé a calcular mentalmente exactamente cómo desmantelar el futuro cuidadosamente construido de Diego Morales. No conduje a mi pequeño apartamento esa noche. Ya no había razón para mantener la farsa. En su lugar, conduje directamente al rascacielos frente al mar, donde esperaba mi residencia real.
un ático con vista a la bahía de Valencia que había comprado 3 años antes, pero rara vez usaba, manteniéndolo solo como un lugar de reunión conveniente para socios de negocios que no podían saber sobre mi identidad dual. Los ojos del portero se ampliaron ligeramente cuando salí de mi modesto SEAT en lugar del coche con conductor usual. «Buenas noches, señorita Herrera. ¿Ha pasado tiempo?» «Hola, Fernando. Estaré quedándome aquí tiempo completo ahora». «Muy bien, señorita. ¿Debo hacer que suban sus cosas del coche?» Negué con la cabeza. «No hay nada allí que necesite ya». El ascensor privado me llevó al piso superior. Cuando las puertas se abrieron directamente a mi vestíbulo, el contraste del apartamento estrecho que había compartido con Diego era sorprendente. Ventanas expansivas mostraban el horizonte brillante de Valencia. Arte moderno adornaba paredes que se alzaban a techos de 5 metros. Todo brillaba con el lujo silencioso de un espacio diseñado para alguien que nunca necesitaba mostrar su riqueza para sentir su valor. Me quité los tacones y caminé descalza por mármol fresco hasta el baño, donde corrí un baño humeante perfumado con aceite de jazmín. Mientras se llenaba la bañera, me quité el vestido azul simple, mi último disfraz en una actuación de 3 años. Cuando salí envuelta en una bata de felpa, mi piel sonrosada por el calor estaba transformada. La administradora sumisa se había ido. En su lugar estaba Sofía Herrera, hija de Rafael Herrera, heredera de un imperio inmobiliario y una mujer de negocios formidable por derecho propio. Ignoré las 17 llamadas perdidas y 29 mensajes de texto de Diego, cada uno más desesperado que el último, mientras se daba cuenta de lo que su crueldad casual podría costarle. En su lugar, hice una sola llamada. «Papá, soy yo. Tenías razón. Estoy lista para ser una Herrera otra vez». El plan se juntó con precisión clínica durante las siguientes 48 horas. No desperdicié energía en gestos dramáticos o explosiones emocionales. Diego me había tratado como una inversión de negocios. Le regresaría el favor desmantelando sistemáticamente el futuro que había construido sobre las espaldas de las mujeres que había explotado. Mi primer movimiento oficial llegó el lunes por la mañana. En lugar de reportarme a mi modesta posición administrativa, entré a la suite ejecutiva del Hospital Central de Valencia y solicité una reunión con el doctor Hernando Vega, presidente de la Junta Directiva. Sofía me saludó calurosamente, levantándose de detrás de su escritorio. Nos habíamos conocido en numerosas funciones benéficas a lo largo de los años, aunque nunca me había conectado con la empleada del hospital que compartía mi nombre. «Tu padre mencionó que podrías pasar. ¿Qué puedo hacer por ti?» Coloqué una carpeta delgada en su escritorio. «Me gustaría presentarme apropiadamente, doctor Vega. Soy Sofía Herrera, hija de Rafael Herrera, y desde esta mañana accionista mayoritaria del Grupo Médico Costero». Sus cejas se alzaron bruscamente. El Grupo Médico Costero era la empresa matriz que operaba 3 hospitales principales en el área de Valencia, incluyendo el Hospital Central de Valencia. «De hecho, he estado trabajando en administración aquí durante 3 años», continué calmadamente, aprendiendo el negocio desde abajo, podríamos decir. «No tenía idea», logró decir, claramente recalibrando su comprensión de quién exactamente se sentaba frente a él. Pocas personas lo sabían. Eso fue intencional. Abrí la carpeta, revelando un documento con el logo del hospital. «Creo que esta es la lista de recomendaciones actuales del Comité de Colocación de Residencias. Me gustaría discutir algunas preocupaciones que tengo sobre uno de los candidatos, el doctor Diego Morales». Para cuando dejé la oficina del doctor Vega, el futuro cuidadosamente orquestado de Diego en el Hospital Central de Valencia se había evaporado. Sin escena, sin drama, solo el poder silencioso de la influencia aplicada apropiadamente. Mi siguiente parada fue la oficina de Patricia Álvarez, una de las abogadas más respetadas de Valencia, especializada en fraude financiero. «El patrón es claro», notó, revisando la documentación que había compilado con Marta y Beatriz.
Esto no es solo una falla moral, es potencialmente criminal. Deliberadamente tergiversó sus intenciones para asegurar apoyo financiero de múltiples mujeres. No me interesan los cargos criminales, aclaré. Eso sería demasiado público, demasiado desordenado. Quiero restitución para Marta y Beatriz, y quiero que se maneje silenciosamente pero completamente. ¿Y para ti?, preguntó. Sonreí. Tengo otros planes para mi propia restitución. Mientras Patricia comenzaba a preparar la base legal, dirigí mi atención a Carmen Morales. La madre de Diego operaba una agencia inmobiliaria boutique en Barcelona especializada en propiedades de lujo, manteniendo una oficina satélite en Valencia. Su negocio dependía casi completamente de referencias de desarrolladores y administradores de propiedades, precisamente la red que formaba el núcleo de la influencia de Propiedades Herrera. Una llamada telefónica a mi padre fue todo lo que tomó. «Te humilló públicamente», dijo Rafael sombríamente después de que le expliqué la situación. «Eso no es algo que olvidemos». Sin movimientos dramáticos, advertí, nada que pueda ser rastreado de vuelta a nosotros. Sofía, he estado manejando situaciones de negocios delicadas desde antes de que nacieras. Para este momento, el próximo mes, Carmen Morales se estará preguntando por qué dejó de sonar su teléfono. Los mensajes cada vez más frenéticos de Diego continuaron durante la semana, al principio exigiendo explicaciones, luego ofreciendo disculpas, eventualmente descendiendo a amenazas apenas veladas sobre hacerme lamentar si dañaba su reputación con el Dr. Vega. Guardé cada comunicación sin responder, agregándolas al archivo creciente de Patricia. Cuando mi portero llamó para informarme que Diego estaba en el vestíbulo exigiendo verme, finalmente rompí mi silencio, con un solo mensaje. Me has confundido con alguien a quien todavía le importa lo que tengas que decir. Esa mujer ya no existe. 3 meses pasaron en un torbellino de acción cuidadosa y deliberada. Acepté la posición que mi padre había mantenido abierta para mí durante mucho tiempo, directora financiera de la Fundación Herrera, que casualmente era el donante privado más grande de la Fundación Médica de Valencia. Marta recibió un acuerdo por sus pérdidas financieras más daños, permitiéndole liquidar la deuda que había acumulado manteniendo a Diego. El acuerdo de Beatriz financió el lanzamiento de su propia firma consultora farmacéutica. Carmen Morales silenciosamente cerró su oficina de Valencia después de que su lista de clientes misteriosamente se evaporara. La gala anual de la Fundación Médica de Valencia se celebró en el Ritz-Carlton en una perfecta noche de octubre. Llegué del brazo de mi padre usando un vestido de Valentino que costaba más que el salario mensual de residente de Diego en el Hospital de la Ribera, el hospital comunitario en las afueras de Valencia, el único programa que lo aceptaría después de sus recomendaciones misteriosamente retiradas del Hospital Central de Valencia. Lo divisé al otro lado del salón de bailes lleno, su expresión oscureciéndose cuando me reconoció. Su nueva novia, presumiblemente Valeria, se aferraba a su brazo, susurrando algo en su oído. La confianza arrogante que recordaba se había ido, reemplazada por una tensión cautelosa que hablaba volúmenes. Sostuve su mirada a través de la habitación, ni sonriendo ni frunciendo el ceño, simplemente reconociendo su presencia con la evaluación fría de alguien evaluando una inversión de bajo rendimiento. En ese momento observé el entendimiento amanecer en su cara, la realización aplastante de que la mujer que había descartado como solo material de inversión ahora controlaba no solo su colocación de residencia, sino todo su futuro profesional en la comunidad médica de Valencia. Levanté ligeramente mi copa de champán en su dirección antes de voltearme para saludar al jefe de cardiología, efectivamente descartando a Diego de mi atención. El jadeo suave de Carmen Morales, que estaba cerca presenciando el intercambio, fue justo audible para llegar a mis oídos. «Ella no tiene lugar aquí», había dicho. Qué equivocado había estado. 6 meses después, en una mañana fresca de primavera, estaba de pie en el podio del auditorio del hospital, dirigiéndome a la clase entrante de residentes médicos. Como la recién nombrada presidenta de las iniciativas de salud de la Fundación Herrera, me habían pedido hablar sobre ética e integridad en medicina,
un tema que había tomado significado personal profundo. La verdadera sanación comienza con honestidad, les dije a las caras ansiosas frente a mí, con pacientes, con colegas y, más importante, con nosotros mismos. Desde mi punto de vista, podía ver a Diego sentado cerca del fondo, requerido a asistir como parte de su entrenamiento de ética remedial, una condición especial de su estatus de residencia probatoria. Su carrera, una vez prometedora, ahora limitada a práctica general en un hospital comunitario con poco personal. Sus sueños de beca enterrados bajo preocupaciones susurradas sobre sus problemas de carácter. Nuestros ojos se encontraron brevemente. No quedaba ira en mí, solo una satisfacción calmada de que la justicia había encontrado su curso. La mujer que una vez había atenuado su luz para hacerlo brillar, ahora estaba en su poder completo, inconfundiblemente en su elemento. Después de la presentación, el doctor Vega se acercó con un caballero distinguido. Sofía, me gustaría que conocieras al doctor Jaime Herrero de Johns Hopkins. Está muy interesado en nuestra iniciativa de salud femenina. El apretón de manos del doctor Herrero fue firme, su sonrisa genuina. Señorita Herrera, su reputación la precede. Lo que ha logrado con el programa de alcance de la Fundación es notable. Gracias, pero realmente es solo el comienzo, respondí, notando lo diferente que se sentía esto, ser valorada por mi mente en lugar de lo que podía proporcionar. Y por favor, dígame Sofía. Mientras caminábamos hacia la sala de conferencias para continuar nuestra discusión, pasé a Diego en el pasillo. Se hizo a un lado rápidamente, ojos hacia abajo, un fantasma de su antiguo yo. Sentí un parpadeo momentáneo de algo, no exactamente lástima, sino reconocimiento de cuán completamente se habían volteado las tornas. ¿Todo bien?, preguntó el doctor Herrero, notando mi breve vacilación. Sonreí, genuinamente esta vez, nunca mejor, en realidad. Esa noche organicé una pequeña cena en mi ático para Marta, Beatriz y otras 2 mujeres que habían salido adelante después de escuchar sobre nuestra historia a través de conexiones cuidadosamente colocadas. La vista de Valencia al atardecer proporcionó un telón de fondo impresionante mientras compartíamos nuestras experiencias, cada una de nosotras habiendo reclamado poder a nuestra propia manera. Por la independencia financiera, brindó Marta alzando su copa. Su reciente promoción enfermera jefe en el Hospital de la Fe había venido con un aumento sustancial de salario. Por confiar en nuestros instintos, agregó Beatriz, cuya firma consultora farmacéutica estaba floreciendo. Y por inversiones que realmente pagan dividendos, concluí pensando en la clínica de salud femenina que habíamos establecido juntas, financiada en parte por los acuerdos de los problemas legales de Diego. Pensé en Diego brevemente, preguntándome si alguna vez reflexionó sobre cuán diferentes podrían haber resultado las cosas si su ambición hubiera sido honesta, su afecto real, si hubiera amado verdaderamente a la mujer que lo había apoyado, en lugar de verla meramente como un vehículo de inversión para sus ambiciones. Hace 3 años había creado un engaño elaborado para encontrar a alguien que me amara por mí misma, no por mi dinero. La ironía no se me perdió de que al final fue abrazar mi verdadero yo, riqueza, poder y todo lo que me había liberado. Ella no tiene lugar aquí, había declarado Diego esa noche. Tenía razón, pero no de la manera que había intentado. No pertenecía en las sombras, disminuyéndome para hacer que alguien más se sintiera importante. No pertenecía en una relación construida sobre cálculo en lugar de conexión. No pertenecía en ningún lugar excepto exactamente donde estaba ahora, en la luz completa de mi propia verdad, ya no ocultando quién era o lo que valía. Y esa realización, más que cualquier venganza o restitución, fue la verdadera victoria.